están de pie, me gustaría que pudiéramos leer un pasaje de la Escritura, Lucas capítulo 1, versículo 1, antes de que nos sentemos. Les decía en la primera reunión que la Biblia tiene particularidades que la hacen única en contraste con todos los libros que han existido en el planeta Tierra, en la historia de la Tierra. Y es que la Biblia puede despertar fe en el corazón de las personas. No la fe mental, pero la fe del Espíritu. Pero está comprobado que la Biblia, cuando es memorizada y cuando es declarada en voz alta, produce efectos saludables en conexiones neurológicas en el cerebro que ayuda a una persona a tener claridad en la vida. Por eso la gente que lee la Biblia bien, ve la vida bien. Si estás viendo la vida mal, es porque estás leyendo la Biblia mal. Por eso nosotros no somos pesimistas. Tenemos fe cuando hablamos de nuestro futuro, porque la palabra de Dios nos muestra eso. Así que me gustaría leer Lucas capítulo 1 con ustedes. Voy a utilizar el versículo 1, luego el versículo 5, posiblemente el 7 y el 8, y luego posiblemente el 13. Y el resto de los espacios los voy a ir llenando para adelantar, y ustedes pueden con calma disfrutar de la historia completa en su casa. ¿Están listos? ¿Están contentos? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Puesto que ya muchos de poner la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Una vez más. Que entre nosotros han sido. Ore conmigo. Señor Jesús, abre mi oído para oír, mi corazón para percibir, espíritu para discernir y mi fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, busque una o dos personas y dígale el orden de tu historia. Tome su lugar. A Lucas le es encargado escribir la historia y ponerle orden. Su mente clínica, como doctor, disciplinada, la hace útil para este propósito de Dios. Así que es elegido por Dios para escribir dos libros que son vitales para la historia de la iglesia. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Aunque Lucas es compañero de ministerio de Pablo, y al igual que Marcos, Lucas no son de los que caminaron con Jesús. De los 4 evangelios, 2 son escritos por personas que no caminaron con Jesús en lo personal, y 2 que sí. Pero Lucas escribe este libro, el Evangelio de Lucas, escribe el libro de los Hechos, 2 orígenes vitales para los cuales Lucas es la persona ideal. Uno, la historia del origen, o el origen de la historia más importante de todos los tiempos, que es la historia de nuestro Señor Jesucristo. No hay historia más valiosa que eso. Amén. No hay historia más valiosa que eso. Así que Lucas es encargado de escribir, y Lucas escribe. De hecho, eso es lo que hace que el capítulo 1 de Lucas tenga 80 versículos. Y toda la historia del inicio de la vida de Jesús, que debe concluir hasta 30 años después, cuando está en el Jordán con Juan el Bautista, que está en Lucas 3, en el versículo 21, donde el cielo se abre, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y arranca su ministerio en la tierra. No es fácil para un hombre escribir la historia de 30 años en 3 capítulos. No es sencilla. Así que se requiere alguien con la gracia y la capacidad y la habilidad, y por supuesto la inspiración de Dios y del Espíritu Santo, para poder hacer una historia tan valiosa. Y también es importante resaltar que es vital el orden para que una historia no termine siendo mal contada. Porque si las cosas se salen del cuidado y del orden, entonces
la historia termina contada mal, cosa que vamos a probar en unos minutos más adelante. El primer versículo encierra 3 palabras claves con las que Lucas decide iniciar la base, el soporte y el sustento de la historia más importante del planeta Tierra, con 3 palabras. Número 1, historia. Diga conmigo, historia. Lo más fuerte que pueda. Número 2, orden. Y número 3, convicciones. Que dicho en el lenguaje de aquel tiempo era la expresión ciertísimo. Se había convertido en una convicción. Estas 3 palabras son vitales. Declaremos una primer declaración básica de Lucas 1:1. Básicamente está diciendo esto: tú sabes cómo va a acabar una historia por el orden con la que se construya. Y de hecho entonces tiene una aplicación personal. Tú sabes cómo va a acabar tu historia por el orden con el que decidas construirla. Básicamente, si quieres saber cómo va a acabar tu historia, solo tienes que mirar cuánto orden decidiste incluir en ella. Y vas a saber cómo va a acabar tu historia. Hace unos meses, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad, estábamos predicando en España, tomamos un avión para ir a Polonia y llegar a los campos de concentración que queríamos conocer. Ustedes conocen la historia, pero hay un detalle que tiene que ver con el orden de esa historia que me impactó mucho y que tiene que ver justo con este punto que quiero probar. Cuando Auschwitz y Birkenau, que no sabíamos de su existencia, un campo de concentración que está a unos cuantos kilómetros de Auschwitz, que es regularmente el campo de concentración que todos vemos en las películas, pero en realidad hay un campo muchísimo más grande dedicado al exterminio, donde murieron muchas más personas que en este primer campo de concentración. Cuando tú llegas a ese lugar, notas muchas cosas que están enfocadas en alterar la historia de manera intencional. Por ejemplo, el letrero de la entrada a Auschwitz dice: el trabajo te hará libre. Eso dice el letrero. Cuando entraban los judíos engañados de que iban a ir a un campo de trabajo, en realidad estaban yendo a la muerte, como ustedes lo saben. Pero eso lo decía para efectos de que cuando la gente llegara, los alemanes pensaban que si un día llegaban los extranjeros, si un día eran capturados, el letrero les ayudara a distorsionar ¿qué cosa? La verdadera historia. Cuando Birkenau y Auschwitz fueron liberados, a los 2 años se convirtieron en museos. Y esos museos necesitaban guías de turistas. Así que preguntaron quién podía ser guías de turistas, y para sorpresa de ellos, los primeros que se ofrecieron para ser guías de turistas eran personas que habían sido esclavos en el campo de concentración. Por supuesto, lo primero que me pensé es si yo puedo poner un pie afuera de este campo, no tengo pensado volver, después de todas las atrocidades que he vivido adentro. Lo sé porque tenemos un pastor de una iglesia muy bella en la ciudad de Nezahualcóyotl de México, que estuvo 30 años en prisión. Y yo lo visité por muchos años en la cárcel, y él siempre me decía: pastor, cuando yo salga no voy a volver a poner un solo pie en la cárcel. Y ahora tiene 2 iglesias adentro de la prisión. Así que cuidado con lo que dicen. Y estos guías de turistas, los primeros guías de turistas, fueron personas que fueron torturadas en esos campos. Entonces obviamente yo le pregunté al guía de turista que teníamos: ¿por qué ellos? ¿No? Cualquier persona diría no te suena lógico. Y ellos dijeron que aceptaron el trabajo porque querían que nadie distorsionara la historia y que la historia fuera contada correctamente, y nadie mejor que alguien que la había vivido, ¿no? Igual sucede con el campo de Birkenau, que era un campo de exterminio donde había un doctor, Mengele se llamaba. Hay un libro que se los recomiendo si les gusta leer, sobre todo los que quieran aprender historia o la parte de la medicina, que es muy buen libro, que se llama Yo soy el asistente, o fui el asistente del doctor Mengele, así se llama el libro. Y la historia habla justo de este mismo principio, porque cuando este doctor empieza a hacer experimentos atroces con personas, se apoya en esclavos judíos, se apoya en prisioneros que sean doctores,
y entre ellos se encuentra un hombre, el que escribe este libro, y este hombre es un forense de muy alto rango, muy profesional, porque estudió y además había estudiado en Alemania, en las universidades alemanas, entonces dominaba el lenguaje del alemán, así que fue una pieza clave, no para las torturas, porque era judío, sino para llevar a cabo las autopsias. Necesitaban un forense que hiciera todas las autopsias, pero la orden que él tenía era que en todas las actas de defunción anotara que la causa de defunción era otra cosa y no la real de los experimentos atroces que habían hecho con ellos. Así que si alguien moría después de ser torturado, él tenía que poner, por ejemplo, que había muerto de tuberculosis. Todo esto era para que si un día, como sucedió, entraran las tropas y ellos tuvieran que huir, las actas de nacimiento contaran otra historia y de esa manera minimizar la realidad y la verdad de los hechos. Estos detalles son interesantes porque tú sabes cómo va a acabar tu historia por el orden con el que decidas construirla. De entrada, entonces, el orden no se convierte en una losa, sino en una herramienta de victoria para nuestras vidas. Amén. El orden es vital por un montón de cosas de las que no nos daría tiempo de hablar, pero el detalle de cómo el orden puede alterar la historia es brutal en la vida de los seres humanos. Probémoslo con Génesis, si es que lo tienen por favor en las pantallas. Perdón que no les había dicho esto, pero lo traigo en mi cabeza. Me gusta un poco tratar de usar mi memoria para forzarme a no depender de leer algo por este tema que estudié y que aprendí del bien que le hace a las neuronas, memorizar la escritura, decirla en voz alta, etcétera, etcétera. Entonces, Génesis capítulo 8, versículo 16 habla del concepto del orden de una manera muy particular. No sé si me lo puedan poner en las pantallas. Vamos a leerlo juntos, de nuevo en voz alta, para practicar lo que les expliqué al principio. 1, 2, 3. Tu mujer contigo. Una vez más, sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos. ¿Quién está diciéndole esto a Noé? Dios. Ya no hay ningún alma en la tierra. Han sido bautizados todos, pero si quieren saber por qué bautizados, tienen que escuchar la primera conferencia. Así que este es el orden, porque recuerda que no se puede alcanzar el orden sin una instrucción. La instrucción es la forma en la que el orden puede ser colocado en una persona. Por eso la Biblia dice: enséñale a un niño a escuchar instrucciones para que su vida no sea desordenada cuando crezca. Básicamente es lo que dice. Por esa razón es tan importante que los niños aprendan a escuchar, ¿qué cosa? Dígalo fuerte. Instrucciones. Sin instrucciones es difícil que el orden encuentre un espacio en la mente y corazón de los seres humanos. Ahora, ya tenemos ese versículo. Esta es la instrucción y el orden. Sal del arca, ¿quién? Tú. Y en este versículo hay un montón de conceptos útiles. Se habla de matrimonio, se habla de sociedad, en fin, porque lo primero que está diciendo es: el orden es este. Primero tú, luego tú y tu esposa, luego tú, tu esposa y tus hijos, y luego el resto de los seres humanos. Básicamente también no es un orden basado en valor, no se confundan. No significa que él vale más que ella o que ellos valen más que los hijos. No es un tema basado en valor, es un tema basado en salud de relaciones interpersonales, cosa que voy a probar en su momento. Brinquemos 2 versículos adelante al versículo 18, si son tan amables, y vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. ¿Notaron algo raro? Léalo otra vez. Noé, sus hijos. Versículo 16 de nuevo. Sal del arca, tú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue el orden que Dios dictó? Tú, tu mujer. Ahora, ¿no es un hombre de Dios, sí o no?
Sí, definitivamente sí. ¿Es un hombre de fe? Por supuesto que sí. Pero a veces el que tengamos tantos años de caminar con Dios nos hace pensar que podemos cambiar el orden de las cosas. Y Noé decide dejar salir a sus... ¿Y con quién tuvo problemas después? Es muy posible que algunos de los problemas que tienes están ligados con el desorden o la falta de orden en un área de tu vida. Amén. ¿No es el diablo? Es el... Ahora probemos el punto. ¿Por qué la sociedad está como está? Bueno, imagínate un padre que llega a su casa, la hija está regañando al hijo por algo y el papá se mete a defender al hijo en lugar de pararse del lado de la mamá, o viceversa. O la mamá defiende al hijo en lugar de estar del lado de la instrucción del padre o de la madre. Ese hijo va a tener problemas de autoridad con su madre, luego con su esposa y luego en la sociedad. Porque la idea del orden es que una sociedad creciera saludablemente. Así que cuando un hijo está siendo corregido, el orden es primero tú, luego tu mujer y luego tus hijos. Ahora, que ya después en lo privado quieras regañar a tu señor o a tu señora, esa es otra cosa. Pero si un niño no comprende el orden, después le va a costar mucho trabajo cuando Dios quiera hablar con él. Porque la naturaleza del orden es construir una mentalidad que entienda el concepto de autoridad. Y sin autoridad, el mundo sería un caos, ¿o no? La diferencia entre una selva o una maleza y un jardín no es otra cosa que un jardinero. Así que puede ser la misma semilla, el mismo árbol, el mismo pasto, pero donde hay un jardinero se ve una imagen completamente diferente que donde no lo hay. La autoridad es la que marca la diferencia. Pues también tenemos casos, por ejemplo, de personas que siempre han anhelado tener un hijo y pasa, sea padre o sea mamá, por fin tienen el hijo que desearon y ahora la esposa ya no le da al esposo la atención que debe de tener porque ahora se ha volcado todo el tiempo con el hijo. O el padre que decide que quiere tener un hijo y ahora la esposa pasa a ser segundo término, tercer término después de los hijos. Estos son los detalles que tienen en la sociedad de cabeza el día de hoy. Porque lo que se cambió fue el... Ahora tenemos este problema. La segunda cosa que es importante es que Lucas dijo que es imposible que un ser humano adquiera convicciones, lo que él escribió como la expresión ciertísimo, algo que no solo es verdad, pero es tan cierto para alguien, porque Lucas está contando la historia de 12 discípulos que nunca se rajaron, que aguantaron todo, que murieron por Jesús, que terminaron su carrera bien, que cumplieron su propósito en la tierra. Y él está diciendo la razón por la que aguantaron todo lo que aguantaron y por la que vencieron y triunfaron sin importar la adversidad es porque el orden genera convicciones. El orden es el único elemento en la naturaleza humana que tiene el poder de producir algo que va más allá del gusto, el sentimiento, la emoción o el pensamiento. Se llama convicción. Diga conmigo convicción. Lo más fuerte que pueda. Entonces nosotros construimos convicciones de acuerdo al orden con el que nuestras historias son construidas. Déjenme ponerles dos ejemplos. El primero de ellos. Una chica se casa y entonces todas las navidades cocinaba pierna. Y cuando cortaba la pierna, tomaba una pequeña olla, le cortaba una punta, le cortaba la otra, la ponía en la olla y la metía al horno. El esposo le dijo, ¿por qué cocinas así la pierna? Y ella dijo, porque mi mamá me enseñó que así se hace la pierna. Es una convicción. Dígalo. ¿Otra vez? Así que un día llegan a la casa de la suegra y el cuate
Le pregunta a la suegra: oiga, suegra, ¿cómo está eso de que hay que cortar la pierna por un lado, cortar la pierna por el otro, meterla al hoyo y luego meterlo al horno? Y ella se ríe, la suegra. Y la hija dice: ¿verdad, mamá, que así se tiene que hacer? Dice: no, mija, lo que pasa es que cuando tú naciste éramos muy pobres y tenemos una olla muy pequeña y había que cortar la pierna para que cupiera en el horno. ¿Ya me entendieron? ¿Cuántas convicciones? Ok, segundo ejemplo. Ya conmigo, el orden de la historia. Le predicamos el evangelio a un chico que se convirtió, era alcohólico, se convirtió y empezó a venir a la iglesia. Tenía un Volkswagen, un bochito destartalado, oxidado, roto, todo feo, mugroso, sucio. Estoy hablando del carro. Y se casó con una chica, llegaron a la iglesia de unos amigos nuestros que son empresarios. Y el pastor vio su carro y le dijo: ¿ese es tu coche? Y él dijo: bueno, me lo dan a trabajar, es un taxi. ¿Eres dueño de las placas? No. ¿Y por qué manejas ese carro? Cualquiera pensaría que lo estaban humillando, pero el pastor tenía en la cabeza un objetivo muy particular. Entonces le hizo una pregunta: ¿has ahorrado alguna vez en tu vida? Y él dijo: no, es imposible ahorrar, vea cómo están las cosas. Y él le dijo: si yo te enseño a ahorrar, ¿lo aceptarías? Y el chico aceptó. Así que el chico empezó a traerle una cantidad de dinero y él le guardaba el dinero mientras le estaba enseñando a ofrendar, a diezmar, a ahorrar, porque puedes hacerlo todo si eres ordenado. Le enseñó a hacer eso. Voy a hacer la historia corta porque tenemos poco tiempo. La última vez que lo vi, hace unos años, el chico era dueño de 2 autos nuevos, taxis, con placas propias. ¿Cuál fue el problema de él? El orden que le añades a cada área de tu vida determina cómo va a ser tu historia en esa área. Entonces, él tenía un destino trazado, financieramente hablando, que fue alterado cuando el orden en sus finanzas tomó lugar. Amén. Tú sabes cómo va a acabar tu historia por el orden con el que la construyes. Este es un problema. Los seres humanos nos cuesta más trabajo el tema del orden. Así que Lucas, después de haber planteado que cuando una persona abraza el orden por suficiente tiempo, el orden comienza a producir en el interior de una persona una convicción, y la convicción es vital para mantenerte de pie en los tiempos de adversidad. ¿Por qué algunas personas se dan por vencidas? ¿Y por qué algunas personas caen? ¿Y por qué algunas personas terminan renunciando? ¿Por qué dijo Lucas? ¿Por qué todos nosotros los que caminamos con Jesús triunfamos y llegamos? Es porque después de caminar con alguien tan ordenado, solo piensen en esto: 12 personas imperfectas caminando al lado de una persona perfecta. ¿Han conocido a alguien? ¿Se han sentado con alguien alguna vez en su vida? ¿Se han sentado con alguien que cuando está hablando se siente un sabelotodo? Levante la mano si les ha pasado. Levante la mano si les ha pasado. ¿No te cae gordo a los 2 minutos? ¿Sí o no? Bueno, ahora estás sentado con Jesús 3 años, diario. Todo lo que dice está bien, todo lo que hace está bien, siempre llega en el tiempo correcto, todo lo que él planifica es correcto. Es como esta pantalla, se ve tan bien que después de ver esta pantalla, cualquier otra pantalla se va a ver mal. ¿O no? Antes de tener esta pantalla tenían otro tipo de pantallas con cañones. Y cuando no estaban estas pantallas, esos cañones se veían súper bien. Pero ahora pongan los mismos cañones después de poner esto y van a ver todos los defectos. Recuerden que en el principio de relaciones interpersonales, cercanía revela defectos. Mientras más cerca estás de alguien, más conoces sus defectos, ¿sí o no? De la persona que está a tu lado, con razón te conozco algunos. Entonces, ellos tienen que caminar al lado de una persona perfecta por muchísimo tiempo. Esa es mucha presión para ellos. ¿Cómo fue? Pues es que estás caminando al lado de una persona ordenada. Diga conmigo, ordenada. Lo más fuerte que pueda. Cuando una persona abraza el orden en alguna área de su vida,
ese orden empieza a producir algo llamado convicción. Por eso las convicciones no vienen de oír una predicación, ni vienen de estudiar, vienen del orden. Y ahora probemos el punto. Cuando una persona que ha experimentado prosperidad porque es trabajador, cuando su negocio sufre una debacle o un golpe o una adversidad, no se da por vencido, porque él sabe que va a volver a salir adelante. ¿Qué lo hace saber? La convicción que tiene del orden que ha vivido. ¿Ustedes creen que este chico que aprendió a ahorrar no convirtió el ahorro en una convicción? ¿Sí o no? ¿Qué hubiera pasado si el pastor solo ora por él? Pues gloria a Dios, pero seguiría con su bocho todo destartalado. Lo que quiero decir es que el problema no es el dinero siempre. A veces el problema es el orden. ¿Me oyeron? Lucas entonces, después de sentar las bases de la historia de Jesús, de cómo va a empezar todo y de lo valioso que es que la historia esté en orden para que no termine siendo distorsionada. Ahora dicen que andaba Jesús en Cachemira y no sé dónde más. ¿Me entendieron? Hay personas que dicen que el holocausto no sucedió, porque dice la Biblia, todo el mundo quiere cambiar el orden de las cosas. La razón por la que se quiere cambiar el orden es para afectar el destino y la historia. Pero es imposible con Jesucristo, porque jamás se alteró el orden en su vida. Y entonces Jesús escoge, para sentar la base de la historia de Jesús, escoge la historia de un sacerdote, versículo 5. Escoge la historia de un sacerdote que tiene 90 años de edad. Su nombre es Zacarías. Zacarías significa Dios se acordó. Casado con una mujer llamada Elizabeth, que significa Dios de pacto. Casa Zacarías con Elizabeth y lo que tienes es un Dios se acordó de su pacto. ¿De acuerdo? Y se casan. El versículo 5 dice que en los tiempos de Herodes, Zacarías, dice la Biblia, era sacerdote de la clase de Abías. Eso dice la escritura. Brinquen al versículo, por favor, pongan el versículo 6 y el 7 y el 8, si son tan amables. Vamos a leer un poco este pequeño contexto de la historia. Dice que eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia entre una ordenanza y un mandamiento? Es interesante el concepto, porque la ordenanza es la forma en la que Dios establece orden de ciertas cosas para producir convicciones específicas en un ser humano. ¿Están aquí? Cada vez que tú estableces el orden, por esas razones por las que si tú le dices a tu hijo o todavía sigues recogiendo la ropa sucia de la recámara de tu hijo, todavía sigues tendiendo su cama y el hijo tiene 18 o 20 años, si tú lo que haces es no ayudarle con el orden, entonces tu hijo va a tener problemas para su historia y su destino, porque su historia está ligada al orden con el que la construye. Tú no puedes tener el orden que le toca a tu hijo. Por eso se llaman ordenanzas. Diga conmigo, ordenanzas. Otra vez. Cuando nuestra hija tenía 7 años, esto es para que vean lo que es una ordenanza a diferencia de un mandamiento. Cuando nuestra hija tenía 7 años aproximadamente, usamos una ordenanza. Le dijimos, escoge en qué vas a servir en la iglesia. No le dijimos, ¿quieres servir? Porque la naturaleza de los niños está basado en decidir en base a gustos. Pero las ordenanzas lo que hacen es construir la mentalidad de un ser humano, de un Dios intencional que te permite tener propósitos en la tierra para saber que todo lo que Dios hace lo hace con una intención. La razón por la cual un hijo tiene que abrazar el orden es para que pueda entender por qué Dios hizo todo lo que hizo cuando Dios lo haga en su vida. Por eso cuando le pides que haga algo que no entiende y se revela un poco y se enoja, tenemos que empujar con amor el orden, porque el orden prepara su mente para un día poder escuchar algo que queremos que oigan. Se llama llamado. Así que elegimos a nuestra hija, escoge en qué vas a servir. Tenía 7 años de edad y ella estaba en la edad de los nenucos, ¿recuerdan? ¿Cuántos recuerdan el tema de los nenucos? Levante la mano a los que recuerdan los nenucos, ¿no? Ahí están los viejos de la iglesia y estos bebecitos pelones horribles, ¿no? Y
Y nuestra hija era la era en la que le encantaban los nenucos. Llegaba a la iglesia y todo el tiempo estaba arrullando a su nenuco. Y entonces le dijimos, ¿en qué vas a servir? Y ella dijo, en el cunero. Tiene sentido, ¿no? El mes pasado se graduó de medicina. Pregunta, ¿tuvo algo que ver? ¿Entendieron? A la semana siguiente de que empezó a servir en el cunero, llegó y dijo, papá, huele horrible el cunero. Sorry. Así que sirvió por 7 años en el cunero. Cuando estaba terminando la carrera, apenas hace unos meses, nos dijo, yo creo que voy a ser pediatra. ¿Entienden cómo el orden está ligado con la historia de una persona? A los 7 años le dijimos a nuestro hijo, escoge en qué vas a servir en la iglesia. Y él dijo, pues la batería. Ya saben, los hombres siempre quieren romper cosas. De la batería brincó un poco de tiempo después a la parte donde están audio, video y todo eso. Así que se metió en esa zona y terminó estudiando comunicaciones. Llegó a estudiar comunicaciones y ya saben, como todo buen hijo de pastor, ¿no? Estudió comunicaciones y me dijo, papá, estoy viendo edición y todo, esos videos que hacemos en la iglesia están bien gachos. Pero mi padre tenía una frase muy buena: el que tiene la visión tiene la comisión. O sea, si opinas, ¿lo pescaron? Era lo que tenía mi papá y así embarcó a medio mundo en la vida. Entonces le dije a mi hijo, el que tiene la visión, me dijo, ¿me ayudas con los videos? Me dijo, sí, yo te ayudo, y empezó a hacer los videos. Y después, con los años, empezó a hacer los videos para el evento nacional que tenemos a nivel nacional de las congregaciones, que mi esposo y yo tenemos el honor y el privilegio, por la gracia de Dios, de presidir. Y entonces hizo un video de un intro. Para mí los videos todos son muy bonitos, y si los hace tu hijo, pues qué padre, ¿no? Más bonitos. Y entonces pasó el video, llegó el pastor nuestro pastor a nivel mundial, vio el video y dijo, ¿quién hizo ese video? No, pues lo hizo Andrés. Entonces lo llamó y que ahorita quedó el video y todo. Nuestro hijo lleva 5 años trabajando como director de producción en la iglesia matriz a nivel mundial de la red de Cornerstone. Preguntas, ¿habrá tenido algo que ver? ¿Entendieron? Así que si cuando tú le levantas la canasta a un hijo y tiene 20 o 30 años y todavía no le puedes dar una sola instrucción, tú estás alejando a tu hijo de su propio destino. Yo creo que sería correcto que un hijo empiece a servir a Dios en cuanto tenga capacidad de hacerlo, porque el orden que introduzcas en su historia va a determinar cómo va a acabar. ¿Entendieron? Bueno, terminé ese pequeño comercial. Ahora, dice la Biblia que son justos, irreprensibles y saben seguir instrucciones y buscan que su vida esté en todas las áreas de su vida. Pero tienen un problema. Siguiente versículo, si son tan amables. Tienen un problema. ¿Me regalan 10 minutos más? Pero no tenían hijo. Aquí está el problema. ¿No tenían qué? Versículo 8. Observen el detalle. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según él, y aquí es donde la historia comienza a tomar sentido, porque primero Lucas dice, el orden fue vital para la historia de Jesucristo. Así que voy a contarles la historia de un hombre que se casó a los 15 años. El promedio de los que se casaban los judíos en ese tiempo. Recuerden que María tiene aproximadamente 14 o 15 años cuando queda concebido del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Más o menos ese promedio. Si le calculamos 15 años a la edad que Zacarías se casó con Elizabeth, y Zacarías tiene para este versículo 90 años aproximadamente, ¿cuántos años de casado lleva? Ok, que Dios los bendiga. Cada quien tuvo su propia conclusión. Las matemáticas son frías. 75 años de casado. 75 años de casado. Ustedes pueden leer el resto de la historia, así que se los tengo que contar para acelerar, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y no los quiero tener aquí tan tarde. El tema es que tiene 75 años de casado. Hay un versículo interesante que vamos a tocar, que está en el versículo 13, si mal no recuerdo. Ahorita no lo pongan todavía. Pero mi pregunta es, ¿estaba todavía Zacarías pidiendo hijos? Tiene 90 años. Mi primera pregunta es, ¿a qué edad dejó de pedirlos? Bueno, seguramente
En cuanto notaron o se dieron cuenta que no podían tener hijos, empezaron a orar por eso. Pero no seguían sin tener hijos. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 5, pasaron 10. Ya tenían 25 años de edad. Todavía estamos jóvenes, vamos a pedir por un hijo. 35 años de edad, otros 10, otra década. Vamos a seguir orando. 35, todavía aguantamos. 45, todavía podemos tener. No, yo conozco a uno que acaba de tener un hijo a los 61 años de edad. Y que Dios los perdone. Pero 55 años de edad, en algún momento tuvo que haber alguna plática entre Elizabeth y Zacarías, plática que se sabe que se tuvo por lo que se dice en los siguientes versículos, hasta después parte del diálogo ya avanzado del ángel con Zacarías. Entonces, pero eso lo tienen que buscar en su momento. Ahí está, léanlo en la casa hoy en la noche, antes de ver noticias, porque si no se amargan la noche. Y entonces, Zacarías, hagamos una suposición, porque es todo lo que podemos hacer. Posiblemente a los 60, 65 años, de haber tenido esta plática con Elizabeth, mi vida, ya estamos muy viejos, ¿no? Solo Abraham se aventaba esas jaladas. El orden tiene una característica que nosotros ignoramos. El orden tiene más poder para mover el reino de los cielos que cualquier otra cosa en la tierra. Porque Dios respalda el orden. ¿Me entendieron? El versículo, el capítulo 1 de Lucas, échenselo hoy en la noche para dormir, les va a encantar. Es el capítulo donde hay más actividad e injerencia celestial en la vida de personas. Tienes un ángel hablando con Zacarías, tienes otro ángel hablando con María y otro ángel hablando con José. Es una predicación, esto solo esta parte es una predicación por sí sola, pero es un tema para otro día. El asunto es que hay un mover angelical poderoso, porque cuando tu vida está en orden, todo el cielo se empieza a mover a tu favor. Hay una gran agitación celestial. Hay más mover de Dios en el orden que en la oración. Así que él tiene 75 años de casado, otro tanto, los mismos 75 o 60 de estar ministrando en la iglesia. Dios no ha contestado su oración, pero no se fue de chillón. No dijo: Dios nunca me contestó, yo fui fiel a Dios toda la vida y le he servido, voy a la iglesia cada domingo, pero Dios no me concedió un hijo. Porque él no está basando su relación con Dios en temas materiales. Este es uno de los otros errores. Hay 3 errores que el hombre comete para conocer la obra de Dios. Los primeros 2 los expliqué en la primera reunión. Hablemos del tercero. El hombre utiliza el mundo material para acercarse y quererse relacionar con la obra de Dios, y no funciona. Y voy a probar mi punto. ¿Conocen a personas que han dicho cosas como estas? Señor, pastor, ore por mí, y si Dios sana a mi mamá, yo le voy a servir. ¿Han conocido a alguien así? Yo conocí a un chavo loco en la iglesia que después de una gran reunión llegó y me dijo: pastor, ore por mí, voy a ir de aquí directo, porque yo siento a Dios, voy a ir directo a comprar un boleto de la lotería. Pero su descaro espiritual no se quedó ahí. No, me dijo: si en el camino Dios le inspira unos números. Entonces ahí sí le contesté y le dije: mira, si Dios me inspira unos números, de tonto te doy los números a ti, yo me voy a ir a comprar el boleto de la lotería. Cosa que jamás pasó, por supuesto. El punto es que utilizamos el mundo material porque la mentalidad de un ser humano, desde como somos criados, es una mente transaccional. Diga conmigo: transaccional. Es una mente contractual. Así crecemos todos. Nos enseñaron a tener una mentalidad contractual, cosa que no es pecado. Es solo el sistema natural en este mundo de un ser humano de poder hacerse de las cosas que va a necesitar para poder vivir en la vida, crecer, florecer, prosperar y hacerse de las cosas que ha anhelado tener en su vida. Hacemos un mundo contractual. Estudiamos una carrera para poder ofrecer un servicio. Nos pagan por el servicio. Hacemos lo que sabemos hacer. Tenemos un dinero, y esta
este intercambio, este mundo contractual de intercambio de cosas, es la forma en la que nosotros crecemos y nos dedicamos. Somos empresarios, somos negociantes, somos intermediarios de algo, tenemos una profesión, hacemos un servicio. Todo es una mente contractual. Diga conmigo, contractual. Lo más fuerte que pueda. Se lo enseñamos a nuestros hijos desde pequeños. No sé si bien o mal, pero se los enseñamos. Si sacas buenas calificaciones, te voy a comprar el celular que quieres. Y les empezamos a meter el chip de lo contractual. Luego ellos se la pescan rápido. ¿Sabes que tu hijo ya agarró la onda cuando te dice: papá, ¿qué me das si saco 10? Levante la mano los que saben de lo que estoy hablando. No, ahí están los del chantaje. Entonces, nuestros hijos aprenden esta mentalidad. Es la mentalidad con la que el mundo construye su propio mundo. El problema es que venimos a la presencia de Dios, y cuando llegamos a la presencia de Dios, queremos hablar con Dios, tratar con Él con esta misma mentalidad contractual. Dios no es un Dios contractual, es un Dios de pacto. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Muy simple. En un contrato, dos partes ponen sus intereses personales, buscando sus beneficios personales, acuerdan, firman ambas partes, ¿no? Eso es un ¿qué? Contrato. Pero Dios no es un Dios de contrato. Dios no dijo: a ver, mijo, vamos a firmar un contrato por tu salvación. Dios es un Dios de... ¿Cuál es la diferencia? En el pacto, una sola de las dos partes escribe todas las cláusulas, pero todas las cláusulas que escribe no las escribe para su beneficio personal, sino para la persona que decida entrar debajo de ese pacto. Voy a probar mi punto. Si tú dejas de darle a Dios, ¿es Dios más pobre? Si le das, ¿es más rico? Si le adoras, ¿es más fuerte? Si le dejas de adorar, ¿es más débil? No. Nada de lo que tú hagas lo perjudica ni lo beneficia. Dios es Dios. Así que el pacto es hecho por una sola persona. Gálatas explica este principio: uno solo, dice la Biblia, y lo firma Él. Lo firmó con su sangre preciosa. Y este detalle de firmarlo con su sangre está ligado con la primera conferencia, donde hablamos sobre el tema de la sangre, del agua y todo ese asunto, en la conferencia primera. Entonces, ¿me regalan 5 minutos más? Ya casi llego, ya casi termino mi introducción. Así que todas las cláusulas que Dios pone, a Él no le afectan, ni le benefician, ni le perjudican. ¿A quién le beneficia orar? ¿A quién le beneficia adorar? ¿A quién le beneficia congregarse? ¿A quién le beneficia ser generoso? Sí, todo lo que hace Dios en su pacto es para beneficiarnos a nosotros. Por eso un pacto es mucho más alto que un contrato. Aleluya. Para empezar, en un contrato, si violas alguna de las cláusulas, te cancelan el contrato. Pero si violas el pacto, Dios sigue siendo fiel a su pacto contigo. Muy diferente. Así que tienes un hombre que por 75 años no ha tenido lo que le ha pedido a Dios, pero no está en el templo adorando porque Dios le dio o no lo que pidió. Está adorando porque ese es el orden de las cosas y Él quiere que su historia acabe bien. Lo cual me lleva a una parte muy interesante final. Voy a cortar algunas cosas. El versículo 13, pónganlo por favor. Hay cosas que no haces porque Dios te contestó no tu oración. Las haces porque ese es el orden. Y porque si lo haces en orden, porque Dios te lo pidió, tu historia va a acabar bien. Dije, tu historia va a acabar bien. Dije, tu historia va a acabar bien. El ángel se para frente a él, se le aparece y le dice: tu oración ha sido... ¿Pero qué oración? Dice Zacarías. Hace 30 años que no lo pido. Piensen en el detalle. Tu
Tu oración ha sido, y me partió el alma, me hizo entender un poco más de la grandeza del Dios al que servimos, que la oración de un justo no caduca jamás. Dije, la oración de un justo nunca caduca. Dios no dijo, esta oración va al archivo muerto. Dios no dijo, metan esta petición en la trituradora. Tu oración sigue ahí presente en el corazón de Dios. Zacarías no sirve a Dios porque Dios le haya contestado sus oraciones, sino porque ese es el... Y él sabe que Dios es fiel. Voy a probar mi punto. Hay algunos de ustedes que tienen oraciones hechas hace 5 o 10 años por algo o por alguien, y dicen, Dios, de verdad. Y vemos que cada vez es más complicado que pase, como en el caso de dos que dicen, además ya somos muy viejos, se lo dicen al ángel, y ella es estéril. O sea, mi hijo, hace 30 años ya era difícil, hoy es más difícil. No hay nada imposible para Dios. Así que Dios visita a un hombre que por 75 años de su vida no tiene lo que ha pedido, pero sigue viviendo en orden. Y el cielo empieza a moverse a su favor. Y entonces pienso, wow, hay dos cosas aquí que van a pasar, y que les van a pasar a ustedes, y que van a pasar en la tierra. Porque todo esto sucedió cuando Jesús pisó la tierra por primera vez. Recuerden que Dios es un Dios de patrones. Es una forma en la que se revela a través de los patrones que construye. Ese es un tema para otro día. Eso significa que si la primera vez que Dios puso un pie en la tierra, antes de que tocara la tierra, alguien con oraciones hechas hacía 30 años fueron respondidas, si nuestro Dios está a punto de volver, significa que vamos a empezar a ver meses, semanas y años donde van a empezar a ser respondidas oraciones que habían sido hechas por mucho tiempo. Póngase de pie rápido, ya casi termino. Póngase de pie. ¿Me regala 2 minutos más? Diga conmigo, Dios ha oído mi oración. Pero yo ya dejé de orar por ellos porque su vida es un desastre. Ya están, ya. Mientras más se aleja de Dios mi esposo, y más se aleja de Dios mi hijo, y está peor que antes. No temas, Zacarías. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Ahora yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Es cierto, no creo que Zacarías y Elizabeth les haya tocado ver a su hijo casarse. Seguramente lo vieron los primeros 10, 12 años de su vida. Es posible. Pero ese tampoco es el punto. El punto es que Dios fue fiel. Dije, Dios fue fiel. Dije, Dios fue fiel. ¿Por qué digo esta palabra? Es porque alguno de ustedes la necesitaba escuchar esta noche. ¿Cuántos de ustedes tienen, no un capricho, pero una oración real en su corazón que fue hecha hace más de 5 o 10 años? Levante la mano. Quiero pedirles a ustedes que tienen la mano levantada que vengan al altar conmigo rápido, porque tengo 5 minutos. Deje su lugar. Y el Ministerio de Alabanza y Adoración, gracias por ayudarme. Ustedes ya sabrán, ya elijan la canción apropiada para esta noche. Vengan, vengan. Esta va a ser una noche de oraciones contestadas. Cualquier otra persona hubiera dicho, yo fui a la iglesia, diezmé, serví y Dios no me respondió, me voy. Pero Zacarías fue un hombre fiel a Dios. Él no calificó su relación con Dios por lo que Dios no le haya dado. ¿Están aquí? Así que escuchen esto, mírenme.
Mírenme, tú mides la profundidad de tu relación con Dios por lo que Dios no te da. ¿No me entendieron? Tú no mides tu relación por lo que Dios te da, mides tu relación por lo que no te dio. Eso es lo que calibra tu verdadera relación, porque no te lo dio, pero sigues aquí adorando su nombre. Y ese es el orden. Y el problema del orden es que hace que tu historia termine con gloria. Levante sus manos al cielo. Adoremos al Señor solo por un momento. No cierre sus ojos, míreme todavía. Tenemos la mano levantada. Vamos a adorar a Dios con una canción un momento. Y gracias por ayudarme. Pero quiero que lo hagan intencional y muy intencionalmente. Porque ¿qué estaba haciendo Zacarías en el altar ese día que el ángel le dijo esa oración de hace 15 años por tu tío, tu mamá y tu hermano? La he oído. ¿Qué hizo? Zacarías estaba adorando el nombre del Señor. Así que vamos a hacer. Corazón encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Levante sus manos al cielo. Hay oraciones hechas. Él es Emmanuel. Ellos adoraban. Zacarías adoraba. Elizabeth creía que Dios era un Dios de pacto. La vida es un pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Dile, tú eres fiel. Que sigue siendo fiel y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar. Voy a hablar un momento. Sigue siendo fiel. Abra sus ojos y míreme. Pasaron dos cosas que no podemos pasar por alto. La primera de ellas es un detalle que cuando leemos la Biblia muy rápido la brincamos. ¿Recuerdan ustedes que el profeta recibe del ángel y le dice: vas a quedar mudo? ¿Lo recuerdan? Cuando el bebé nace, todo está ahí en Lucas 1. Es la historia que el Espíritu escogió para hablar de la historia de Cristo. Cuando el bebé nace, recuerdan que hay una pequeña discusión en cómo se va a llamar. ¿Recuerdan? Y recuerdan cómo le preguntan a Zacarías. ¿Cómo dice que le preguntaron? Por señas. ¿Se acuerdan? Y en una tablilla le escribieron. Mi pregunta es: ¿por qué le escribieron si estaba mudo? No sordo. ¿Tiene sentido o no? ¿Por qué hacerle señas si el ángel dijo te vas a quedar mudo? Bueno, es un tema de otorrinolaringología, pero es cierto, es cierto. Dios hizo que nuestro oído, nuestra nariz y nuestra garganta estuvieran conectados. Así que cuando algo es impactado en una parte de nuestra vida, otras partes de nuestra vida reciben también impacto. Así que Dios le dice te vas a quedar mudo, y de rebote se queda sordo, porque el mundo va a querer darle una opinión sobre su historia, pero lo único que quiere que recuerde es la voz de Dios que había oído. Lo último que escuchó fue en el altar, fue la presencia de Dios, fue la última vez que oyó algo. Nunca
Me quedan 2 minutos antes de entregar el micrófono. Míreme. Les dije que había 2 asuntos. El primero es el tema del que Dios le dijo: te quedas mudo, pero se quedó sordo. Cuando tú pones orden en un área de tu vida, otras áreas de tu vida van a empezar a ser bendecidas también. Es parte de la naturaleza humana, pero eso es un tema para otro día. Pero ahora viene el tema del nombre. Zacarías dice: se va a llamar. Dios le pone el nombre a ese niño. Es maravilloso cuando dejas que Dios intervenga en tu vida. Es maravilloso cuando dejas que Dios sea parte de las decisiones más hermosas de tu vida. Dios dice que se llame Juan porque el nombre de Juan significa un hombre fiel a Dios. Lo sabemos porque Juan el Bautista es fiel a Dios, ¿no? Cuando Juan muere, Jesús se hace de otro discípulo que sea igual de cercano. Su nombre significa un hombre, dígalo fuerte. Ahora, el detalle del nombre de Juan tiene una característica diferente a todos los nombres en el planeta Tierra. Es el único nombre que ha sido traducido a tantos idiomas, pero que ha sido regresado a muchos países en los que el nombre de Juan aparece en el mismo auditorio de muchas maneras, cosa que no pasa con ningún otro nombre en el planeta. Voy a probar mi punto. ¿Conocen algún Ian? ¿Sí o no? Es Juan. ¿Conocen a un Iván? Es Juan. ¿Conocen a una Johanna? Es Juan. ¿Conocen a un Giovanni? Es Juan. ¿Conocen a una Giovanna? Es Juan. ¿Conocen a una Iwan? Es Juan en náhuatl. Así podríamos irnos por todos lados. Es curioso, todos conocemos a algún Iván, alguna Johanna. ¿Por qué los conocemos? Porque Dios quiso que ese nombre tuviera una particularidad que le gustara al mundo, para que todo el mundo supiera que en todo idioma y en todo lugar siempre va a haber hombres fieles a Dios. Ningún otro nombre es traducido. Y de hecho el nombre de Jesús tampoco. Jesús se dice Jesús en todas partes, pero no tiene traducción, porque Dios ha sido... Algunos de ustedes hoy tienen un hijo que lleva años lejos, o un esposo que tiene años lejos, o un padre que lleva años lejos. Pero he oído tu oración. Dije, he oído tu oración. He oído tu oración. ¿Y por qué va a haber respuestas a muchas de esas oraciones? Porque Cristo está a punto de volver a tocar la tierra otra vez. Si lo pierdo todo, Vamos casi terminando. pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito.
hija. Mientras la música suena, hay oraciones de años hechas aquí. Hoy levantamos la oración otra vez, porque sabemos que esa oración no ha caducado, ni está archivada, ni olvidada, no está arrumbada. Sigue delante de tus ojos, sigue en tu corazón, sigue siendo oída. He oído tu oración. He oído tu oración. Pídela por tu padre, pídela por tu mamá, pídela por tu hijo, tu hija. Pide por un hijo. Esta es la hora, este es el día. He oído tu oración. Oraciones que tenían 25, 30 años. Oraciones que dejamos un poco olvidadas. Pero Dios no las ha olvidado. Porque tú sigues en el santuario como Zacarías, adorándole. Te entrego a mi hija, te entrego a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Sé que vas a responder a mi oración. Levantamos nuestras manos, que el cielo se mueva esta noche como aquella agitación celestial de justos, de ángeles moviéndose a favor de sus hijos. Un poco más. Alguien puede levantar su voz, decir: yo lo creo, lo recibo y te doy la gloria y te alabo y te bendigo. Lo creo hoy y lo declaro hoy, que tú has oído mi oración. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Alguien que te ama, para quien eres valioso, te invitó esta noche. O el corazón de Dios te atrapó y te atrajo esta noche. Estás aquí no por tu decisión solamente, sino porque Dios con amor te trajo esta noche. Uno, porque necesitaba consolar tu corazón. Dos, porque necesitaba que recordaras que las oraciones de los justos no caducan jamás. No caducan jamás. Tres, para que sepas que si estabas lejos de Dios o no le conoces, dejar que Jesús ponga orden en tu vida es lo mejor que te puede pasar, porque quieres que tu historia termine bien. Y tú sabes cómo va a acabar tu historia por el orden con el que la construyas. Y el experto en orden se llama Jesús. Así que si es la primera vez que vienes o estás viendo esta conferencia esta noche, déjame guiarte en una oración. Solo guiarte amablemente, porque alguien lo hizo con nosotros. Es una manera más de avanzar y hablar con Dios de corazón cuando no sabemos qué decirle. Y junto con los que estamos aquí en este auditorio esta noche, repite esta oración conmigo en voz alta. Dile: Señor Jesús, sin pretender
ser perfecto o bueno o sin defecto. Entiendo que te necesito. No soy capaz de poner en orden solo mi vida. Tú ordenaste la creación. Puedes ordenar mi corazón. Puedes limpiar mis pecados. Puedes cambiar mi vida para siempre. No quiero que mi historia o la historia de mi matrimonio o la historia de mis hijos termine mal. Te necesito. Sé mi Dios, sé mi Señor, y recíbeme como tu hijo. Sé que moriste en la cruz para que tuviera acceso a tus promesas, a tu persona y al mismo destino contigo en el reino de los cielos. Hoy te declaro mi Señor y Salvador. No me sueltes jamás y no permitas por ninguna circunstancia, por dura que parezca, que yo me aparte de ti o me suelte de ti hasta que nos volvamos a ver cara a cara en el reino de los cielos.